En Estados Unidos, durante estos días, existen millones de decepcionados y existen unos pocos millonarios más. Una de las más grandes ambiciones de los individuos en la vida es tener dinero. También es la mía. Espero que también sea la suya. El problema no es tener dinero, el problema es en qué lo usamos. Mi sueño hubiera sido llegar a esta edad y tener $1 millón. No los tengo. Hubiera querido entrenar a 12 matrimonios en América Latina e invertir mi vida para que en los próximos años la exposición bíblica que realizo y mi preocupación por la vida de la familia pueda ser extendida y sobreviva mi muerte. No lo he logrado. Tengo algunos otros planes. Yo creo que una de las cosas más grandes en la vida es vivir no conforme a aquello que pensamos que puede producir satisfacción, sino conforme a la razón de nuestra creación. Yo tengo esta responsabilidad, tamaña osadía, es representar a Dios. Y ahora frente a ustedes está un individuo a quien se le asignó esta inmensa responsabilidad de hablar por Dios. Le digo la verdad, odio a quienes dicen que hablan por Dios y utilizan el nombre de Dios para hacer cosas que Dios nunca haría. No es mi deseo. Mi deseo es que usted y yo aprendamos a conocer más de Dios y a Dios. Y aprendamos a vivir fructíferamente en la vida. No hay nada más terrible que ser un cristiano que vive una vida fracasada o mediocre. No hay nada más triste que los cristianos que viven vidas inmaduras. La gran mayoría de los cristianos. Mientras más recorro, más me doy cuenta de cuán inmaduros son muchos creyentes. Quisiera decirle que todos los que están aquí son hijos de Dios. No siempre es verdad. Quisiera decirle que todos los que están aquí son discípulos. En la mayoría de los casos no es verdad. Tal vez todos son creyentes, pero algunos vivirán en las iglesias e irán al infierno. Lo dice la palabra, esa es la verdad. Yo no tengo manera de saber si usted es un hijo de Dios o no. El Espíritu del Señor lo sabe y Él le da testimonio a su espíritu. Mi responsabilidad ahora, después de escuchar la música que cantó Naldi, muy relacionada con lo que voy a hablar. Primero, ninguno de nosotros viene de ser salvos ni de merecer la salvación. Todos nosotros estábamos perdidos, aun yo que nací en un hogar cristiano. Mi padre fue un pastor y nunca me ha apartado de la iglesia. Nunca he tenido dependencias, llegué virgen al matrimonio por la gracia de Dios. Y nunca me he apartado de los caminos del Señor. Pero a los 14 años acepté a Cristo como mi Salvador, porque Dios no tiene nietos, solo hijos. Y aún los hijos de los cristianos debemos aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Así que todos estuvimos perdidos. Unos en más terrible vida que otros.
Doy gracias a Dios que nunca me permitió experimentar nada que destruya mi vida y mi mente. Mi mente está limpia, es una mente analítica, muy profunda. Me encanta pensar. Nunca la droga, la marihuana o ninguna dependencia la ha dañado. Así que soy uno de aquellos que fue criado en un hogar extraordinario, con padres que me amaron, me cuidaron, nunca abusaron de mí. Uno de 11 hermanos, el ombligo de la familia, 5 arriba, 5 abajo. Me llegaba la ropa vieja a mí. Al siguiente le compraban. Feliz de haber nacido de padres que han amado al Señor y de un padre que ahora está en la presencia de Él, de una madre que me enseñó a vivir una vida extraordinaria con 2º año de primaria, un padre con 6º año de primaria que me enseñó las lecciones más grandes de mi vida. Por eso tengo una inmensa gratitud cuando Naldi cantaba sobre dónde estábamos y la gracia de Dios que nos salvó. No pude evitar el derramar unas lágrimas por lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Y cuando cantó, tu palabra es mi más grande deleite. Usted se va a dar cuenta en cada una de mis pláticas que mi énfasis es este libro, y este libro es mi única regla de fe y de conducta. Lo que creo concerniente a mi teología está basado en una investigación apropiada de su palabra. Y lo que intento hacer en mi vida y los cambios que he realizado tienen que ver con su palabra. Si es más grandiosa que lo que alimenta a un niño hambriento y en medio de nuestros momentos de mayor sed, no hay nada más refrescante que la extraordinaria palabra de Dios. Quisiera decirle que para todos es importante. La verdad, no. Si usted está disciplinando a sus hijos de la forma que estima conveniente y no como Dios revela en su palabra, la palabra de Dios no es importante para usted en esa área. Si es que usted desarrolla su sexualidad en forma inapropiada, la palabra de Dios para usted no es importante en esa área. Si es que usted enfrenta sus conflictos con gritos o maltrato, la palabra de Dios no es importante en esa área. Si es que usted no participa en el evangelismo, el reino de Dios, si no utiliza sus dones y talentos dentro de la iglesia, la palabra de Dios en esa área no es importante. Por muchos años me he preguntado, he sido pastor por la mayor parte de mi vida. Me inicié como predicador a los 15 años, he enseñado a niños cuando era niño, enseñé a adolescentes cuando adolescente y he sido pastor de jóvenes como joven. He predicado el evangelio a pie, en bicicleta, recorriendo las calles y las ciudades de mi país, en moto, en automóvil y ahora en aviones. He tenido el privilegio de servir en la iglesia, desde limpiar las bancas, limpiar los baños, hasta convertirme en un ayudante de mi pastor o luego el pastor de una congregación. He tenido el privilegio de servir a Dios. Les digo la verdad, queridos jóvenes, escúchenme un momentito, algunos de ustedes que son obligados por sus padres a venir. No existe lugar más maravilloso que este. Algún día lo vas a ver. Aquellos que hoy tenemos nuestra mente limpia, que nunca hemos estado involucrados en cosas destructivas, podemos decirle
Este es el lugar más extraordinario que existe. No existe lugar en el mundo donde usted es aceptado tal como es, donde usted es enseñado a vivir vidas fructíferas y realizadas, donde tiene la posibilidad de tener personas que le instruyan bíblicamente de acuerdo a cómo Dios quiere que viva, para que aprenda a vivir no conforme a su razón, sino conforme al propósito de su creación. Tenemos un Dios extraordinario. Mire lo que tenemos. Tenemos a un Dios que nos escogió por su gracia. No había nada en nosotros, absolutamente nada que llame la atención de Dios. No vio nada en nosotros Dios. Él nos escogió por su gracia. De en medio de millones de mexicanos, chilenos, argentinos, paraguayos, salvadoreños, en medio de millones, Dios dijo, tú eres mío. Eso debería a todo individuo hacerle sentir el privilegio de ser amado por Dios. A menos que usted no entienda lo que es Dios. Tenemos a Dios que nos llamó por su gracia. Tenemos a su Hijo Jesucristo, Cordero inmolado, que dio su vida por nosotros. Él nos compró del mercado de esclavos donde estábamos, nos entregó su redención, nos declaró libres. Él es nuestra paz, Él es nuestra redención, nuestra justificación. Por Él somos salvos por fe, no por obras para que nadie se gloríe. No hay nada que podíamos hacer para ganar la salvación, no hay nada que podamos hacer para mantenerla y nada que podamos hacer para pagarla. Todo es de Dios. Si eso no le mueve a gratitud a usted, no sé qué debería moverle. Mire qué más tiene. Tiene el Espíritu Santo, el que vive en nosotros, nuestro consolador, nuestro guía. Aquel que nos ha dado dones espirituales para que podamos funcionar apropiadamente. Aquel que nos consuela en nuestras aflicciones, compañero fiel, consolador, paracletos. ¿Sabe qué más tiene? Tiene la palabra de Dios, única regla de fe y de conducta, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos, la guía infalible. ¿Sabe qué más tiene? Tiene la comunión de los hermanos, tiene líderes, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, no para que formen farándula cristiana o se entreguen títulos mutuamente, no para fama y fortuna, es para ayudarles a ustedes a que aprendan a vivir la vida que Cristo quiere que vivan, perfeccionar a los santos para que vivan la vida extraordinaria que Dios planificó para usted, porque Dios planificó para nosotros una vida maravillosa, extraordinaria. Usted es perfecto para ser usted. Y los planes que Dios tiene para su vida son extraordinarios. Yo los vivo. ¿Los vive usted? ¿Quiere saber qué más tiene? Tiene la posibilidad de orar, hablar con Dios. Ahora, la pregunta que yo me hice por años es ¿por qué si tenemos todo aquello, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, dones, talentos, palabra de Dios, oración, comunión de hermanos, instrucción, iglesia, ¿por qué la mayoría de los cristianos viven vidas inmaduras? Porque hay personas que no han podido salir de sus dependencias y siguen con matrimonios conflictivos permanentemente. ¿Por qué hay matrimonios cristianos que todavía se insultan, maltratan, gritan, empujan, amenazan, intimidan? ¿Por qué hay individuos que todavía mantienen dependencia? ¿Cómo es posible con tanto poder que el individuo no viva la vida que Dios quiere que viva? La vida que yo vivo. Frente a ustedes tienen un hombre feliz. Me encanta la vida. Me encanta el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo.
Hubo un tiempo en que me encantaba el viernes y odiaba el lunes. Algunos de ustedes están allí. Me encanta el frío, me encanta el calor, me encanta hablar, me encanta callar, me encanta viajar, me encanta estar en mi casa, me encanta trabajar o ir a sufrir para el Señor en Cancún. Me encanta la vida. Me encanta ser hombre, me encanta ser padre, hermano, hijo. Me encanta hablar a miles de personas cada año. Me encanta estar en mi casa junto a mi esposita y mis hijos, mis nietos. Me encanta estar lejos de ellos. Me encanta estar con mi mujer y me encanta estar lejos de ella. Me encanta la vida. No tengo la casa que quisiera. Igual que la mayoría de ustedes, la debo totalmente. Algunos deben más de lo que cuesta todavía. No tengo la casa que quisiera. No tengo el automóvil que quisiera. El que yo quiero lo tiene mi mujer. Pero yo se lo regalé a ella. Tiene nombre de mujer. Es un lindo Mercedes. Se ve bella. Yo se lo regalé porque en mi mente no concibo que mi mujer tenga peores cosas que yo. Es la reina. Es lo máximo que Dios me dio. Por eso para ella es lo mejor. No entiendo a aquellos hombres que andan en carros nuevos con mujeres con carros que se desarman y llenos de hijos en el carro. La mía no. La mía tiene un marido que la ama y la cuida. Es mi responsabilidad cuidarla. No tengo la casa que quisiera. No tengo el automóvil que quisiera. No tengo el dinero que quisiera. Quisiera ser millonario. O tener $1 millón para dejar una herencia de formación de individuos. Si usted lo tiene, espéreme afuera. No lo tengo. Justo el pastor me hacía una pregunta ahora que veníamos. ¿Qué pienso hacer para perpetuar mi ministerio? No tengo el dinero que quisiera, no tengo la casa que quisiera, no tengo el automóvil que quisiera, no tengo la iglesia que quisiera. No tengo los hijos que quisiera. No tengo la mujer que quisiera. Usted tampoco. Usted nunca me va a convencer que cuando están discutiendo está pensando qué linda mujer que tengo. Ojalá hubieran sido mellizas. No, nunca está pensando aquello, ¿cierto? Le digo la verdad, no tengo nada de lo que quisiera. Yo quiero más, siempre. Pero la felicidad de un individuo no depende de tener las cosas apropiadas, de vivir las circunstancias anheladas o estar rodeado de las personas deseadas. La felicidad de un individuo depende de si está viviendo o no con excelencia la razón de su existencia. Un amigo cantante se llama Raúl Sánchez, toca con su acordeón. Estaba escribiendo una canción titulada La vida es así. Entonces me dijo, ayúdame. Le dije, no, la canción está bien, se trata de un joven que prefiere morir que vivir. Su vida es demasiado triste. Encuentra que la vida es vacía, sin sentido. Entonces, le digo, mejor vamos a hacer lo siguiente. Antes de que se inicie tu canción, me vas a dar una llamada telefónica y me vas a hacer una pregunta. Y en la canción vamos a poner aquel diálogo nuestro.
Así que me vas a llamar por teléfono. Me llamó por teléfono y me dijo, señor consejero, ¿por qué la vida es así? ¿Por qué la vida es vacía? ¿Por qué la vida no tiene sentido? ¿Por qué razón prefiero morir? Esta es mi respuesta. Tal vez es la respuesta que estaba buscando. Escúchela bien. Si usted se ha preguntado por qué la vida es así, por qué mi matrimonio es vacío, por qué mi relación es vacía, por qué me siento vacío en mi trabajo, vacío en la iglesia, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de que mi vida no sea así, sin sentido? ¿Y por qué paso por temporadas en que prefería morir que vivir? Yo tengo la respuesta, escúchela. No olvide la pregunta. ¿Por qué la vida es así, vacía, sin sentido? ¿Por qué razón prefiero morir que vivir? Aquí está mi respuesta. ¿La vida es así? Todos los teléfonos celulares apagados, ¿ok? A ver, quiero toda su atención. Una vez más, quiero que piense bien. Esto es clave en el proceso de mi plática. ¿Por qué la vida es así, vacía, sin sentido? ¿Por qué razón prefiero morir que vivir? Aquí está mi respuesta. La vida es así, la suya, la mía. La vida es así porque así escogiste vivirla. La vida es vacía porque no has llenado tu vida. Y la vida no tiene sentido porque no le has dado sentido a tu vida. Y la razón por la cual prefieres morir es que hay algo peor que morir, es vivir sin sentido. ¿Me escuchó bien? Peor que morir es vivir sin sentido. He tenido la oportunidad de ir a un hospital a ver a una chica o un muchacho de 14, 15 años convulsionando, a punto de morirse porque se tomó un frasco de pastillas, mientras yo hago ejercicio, juego tenis, hago lo que sea para vivir más. ¿Por qué razón hay jóvenes que prefieren morir? Porque hay señoritas que en medio de problemas amorosos preferirían morir. Porque no sabe amar. Porque le engañó el mundo creyendo que amor es enamorarse, es excitarse. Le enseñaron mal. Por eso vive vacío, sin sentido. No voy a profundizar mucho, es mi tema sobre el propósito de Dios para el individuo. Me encanta esa serie de conferencias, enseñar a la gente a vivir. Mi tema ahora es algo que si usted exprimiera mi vida y juntara lo mejor de mí, es este sermón. Este es el que quisiera predicar antes de morirme. Así que escuche con atención. La pregunta es, ¿por qué entonces personas que tienen todo, absolutamente todo, viven vidas mediocres y fracasadas? ¿Y por qué habemos unos pocos que vivimos vidas fructíferas, realizadas, contentos en la vida? No dije sin problemas. Contentos en medio del sufrimiento, con metas. Yo deseo vivir, le venía diciendo al pastor. Tengo 60 años, acabo de cumplirlos. Quisiera ser más joven. Tengo tantas metas, tantos planes. Cada día me levanto contento, me acuesto contento. Cada día me acuesto con planes y me levanto con planes. Estoy contento de dormir y contento de despertar. ¿Ve usted la misma vida? ¿Por qué razón un individuo puede llegar a vivir así? ¿Quiere el secreto? El próximo año se lo doy. Aquí está el secreto.
La primera carta de Pedro fue escrita por el apóstol Pedro para ayudar a los cristianos que estaban sufriendo de ataques externos, enemigos externos. Por eso le escribe para ayudarles en sus tribulaciones y decirles, no se desesperen, no se desesperen. Esto es parte de la vida. Están siendo maltratados, perseguidos. Esto es parte de la vida. No están solos, no se desesperen. Todos los ataques externos van a ser protegidos ustedes de todo aquello. La segunda carta del apóstol Pedro fue escrita para ayudarle a enseñar a su más terrible enemigo. Este es un enemigo que canta con usted, que ora con usted, que se aprende los versículos de memoria, que asiste a la iglesia con usted, que duerme con usted y no es su marido. Ese enemigo es su viejo hombre. Quiere seguir viviendo igual. Quiere seguir haciendo lo que acostumbró. ¿Cómo es posible que personas regeneradas se maltraten? Son hijos de Dios, miembros de la familia de Dios, reyes, sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué calla si tiene que anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable? Porque un padre puede seguir tirando el pelo a las orejas de sus hijos, o puede permanecer impávido frente a la disciplina cuando ahora es un hijo de Dios que debería haber aprendido a vivir. ¿Por qué no aprendió? Porque alguien que mantuvo dependencias en el pasado hoy canta, ahora ayuna y sigue igual, con la misma dependencia. ¿Por qué? Porque alguien que fue mal genio antes de conocer a Cristo sigue mal genio con Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que un individuo no viva la vida que Dios planificó para que viva? Yo estaba en una conferencia en el Centro de Convenciones de Los Ángeles y pidieron hablar conmigo algunas esposas de pastores. Permití que 5 vayan a mi oficina y que lleven a sus esposos. Hice una prueba con ellos. Le di media hora a cada uno, seguida. A todos le hice las mismas preguntas en la primera sesión. Estas fueron las preguntas. Querido pastor, ¿usted ama a Dios? Ridículo, ¿cierto? Es pastor. Querido pastor, ¿usted ama a Dios? Las respuestas fueron todas obvias. Sí, pastor, claro. Querido pastor, ¿usted ama la palabra de Dios? Claro. Querido pastor, ¿usted ama a Jesucristo? Por supuesto. Querido pastor, ¿usted ama la palabra de Dios? Claro. Querido pastor, ¿usted ama la iglesia? Claro. ¿Usted ama a su familia? Sí. Querido pastor, ¿usted ama a su esposa? Sí. Ahora usted, querida, las mismas preguntas. Querida hermana, ¿usted ama a Dios? Claro. ¿Usted ama a la iglesia? Sí. ¿Usted ama la palabra? Sí. ¿Ama a sus hijos? Sí. ¿Ama a su marido? Sí. Le hice las mismas preguntas a las 5 parejas pastorales. Todos me respondieron sí. Y a todos les dije al final de que le hice las preguntas y todos me respondieron sí, le dije, ahora sí me dejaron loco. Sus respuestas me dejaron loco. Explíquenme ustedes que conocen la palabra, que aman a Dios, ¿cómo es posible que personas, escúcheme bien, cómo es posible que personas que aman a Dios, que aman a Cristo, que aman el Espíritu, que aman la palabra, personas que aman a su familia, que aman a su mujer, quieren divorciarse? Porque a los evangélicos no nos gusta decir mentiras, pero nos encanta cantarlas. Hay personas que no viven su fe. Esto de amar a Dios, esto de amar la palabra, esto de cantar, oh, tu palabra es para mí
lo más grande que existe. Es verdad. Es verdad. ¿Es la palabra de Dios lo más grande que existe en su sexualidad? Ha verificado que toda su práctica tiene que ver con principios y valores cristianos. Ha verificado que está disciplinando a sus hijos, no como usted quiere o no quiere, no como aprendió o no sabe, sino como Dios le manda. Ha verificado, se ha asegurado. No dije si ha leído libros. Usted puede leer todos los libros del mundo y seguir viviendo igual. El problema es cómo aplico mi fe, cómo la vivo. Aquí está el problema. El problema es que vivimos en una iglesia mística. Todo es místico. Aquí todos queremos que Dios haga por nosotros. La gente quiere llegar a la iglesia para que Dios le haga todo. Por eso hay retiros espirituales donde ponen una cruz, cada pareja anota sus problemas, le dan un martillo, un clavo, un papel, anota sus problemas y viene a clavar el problema en la cruz de Cristo, para que se acaben sus problemas. No se acabó nada, hizo solo un hueco en la madera. Eso es misticismo, no es fe. Por eso hay retiros donde usted va y pasa un fin de semana vomitando, expulsando todos sus demonios, haciendo regresiones, volviendo al pasado, renunciando a su niñez. Y sigue igual. Por eso le enseñan a declarar todo. Declare que va a ser millonario. En el nombre de Cristo declaro. No declare su dolor. No declare que está enfermo. Declare que está sano. Está con suero por todos lados y estoy sano. Yo estaba sentado en una iglesia y entonces el pastor, un amigo me dijo: David, ¿te toca? ¿Cómo estás? Le dije: me duele el estómago. Me dijo: no le declares. Entonces le dije: ¿qué quieres, que te mienta? Estoy sano, estoy sano. Misticismo. Han leído demasiados libros de pastores orientales que no hicieron el cambio correcto. Y que le enseña que hay que tener la cuarta dimensión. Hay que imaginarse las cosas. Si quiere un carro, imagínese. Pídaselo a Dios. Dios le va a dar todo lo que usted quiera. Solo pídalo a Dios. Imagínese el carro. Señor, que sea un Mercedes, color negro, asiento blanco. ¿Usted cree que así va a obtener un Mercedes? No. Hay gente que ve a Satanás donde no existe. Hay gente que ve a Satanás hasta en la Coca-Cola. Yo era un vicioso de la Coca-Cola hasta el 4 de julio del año pasado. En toda iglesia donde iba, mi secretaria le pedía que me tengan Coca-Cola con hielo en el púlpito. La dejé por mejor para mi vida. Entonces, yo estaba en una iglesia y entonces el pastor estaba sentado al lado mío y me dice: ¿qué tomas en el púlpito? Le dije: Coca-Cola, con hielo. Y me miró extrañado. ¿Coca-Cola? Sí, Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola, con hielo, sonando, clink, clink. Entonces llamó a uno de los diáconos. Me dijo: venga. Se paró el diácono allí. Dijo: el pastor quiere Coca-Cola. ¿Coca-Cola? Entonces empecé a asustarme. Dije: ¿qué pasó aquí? ¿Aquí venden solo Pepsi o qué? El pastor debe ser socio de la Pepsi-Cola. Algo yo empecé a pensar qué pasó en esto, ¿cierto? Y entonces se fue. Y ya yo estaba predicando cuando él vino, tuvo que ir a comprar, y venía con la Coca-Cola entrando, y empezó a pasar, y cuando empezó a pasar todos miraron y venía, y todas las miradas se fueron. Hasta que llegó aquí, y como todos la miraban, la puse aquí.
La abrí, el vaso con hielo le puse, dije, un minuto, hermanos. ¿Sabe qué había ocurrido? Después me contó el pastor. La semana anterior habían tenido un predicador sudamericano, no voy a decir de qué país, un predicador sudamericano, 15 años, que predicó todo su sermón en contra de la Coca-Cola, en contra de Disney, en contra de la Coca-Cola, en contra de los dibujos animados. Ese tipo predicó contra todo, como hay muchos predicadores allí que viven en este mundo de fantasía, que cuando niños nunca pudieron ir a Disney y están frustrados. Pero hay gente que vive en este mundo. ¿A quién invita el pastor a un muchacho, 15 años, no sabe ni interpretar la Biblia? Porque ese es el problema de muchos evangélicos que invitan a predicar a quienes no saben. Hay iglesias que invierten miles de dólares en un concierto. Hay gente que prefiere pagar una entrada para un concierto que para una conferencia sobre su familia. ¿Sabe por qué? Porque duele lo que uno dice. Porque a nadie le gusta que pagar para que les den palos. Todos quieren pagar para que los diviertan. ¿Cierto? Entonces la pregunta, no olvide, ¿cómo es posible que las personas que tienen todo no tengan nada? Yo le digo, ¿por qué? Porque en este mundo místico que la gente comienza a vivir, quiere que Dios haga todo por ellos. Y como Dios no se ha comprometido a hacer todo por nosotros, Él ha dicho que nos va a dar el poder para que vivamos vidas fructíferas y realizadas, pero usted elige si la vive. Dios le ha dado el potencial para hacerlo. Entonces, como nosotros creemos que orando, cantando, ayunando, teniendo dones espirituales, leyendo la Biblia, vamos a vivir vidas fructíferas, eso es lo que hace la gente. Y escúcheme, si usted entra en ese mundo místico, usted puede cantar bien, orar bien, ayunar bien y vivir mal. Usted puede hablar en lenguas en su iglesia y maltratar en su casa. Usted puede tener todo un mundo de dones espirituales y vivir en un mundo carnal. Y cuando la persona entra en este mundo místico, entonces sus cánticos se vuelven en show. Oh, sí, yo he estado con cantantes que son show. Yo he tenido que agarrar a uno que en un país estaba metiendo una chica a su cuarto, mientras estábamos en una campaña de una semana. Y cuando él cantaba se estremecía la iglesia y todos lloraban. Así que usted puede estar cantando excelentemente bien y viviendo en pecado. Usted puede ser un excelente músico cristiano, tocar bien la guitarra y la novia. Así que sus cánticos pueden convertirse en show. Sus danzas en la iglesia pueden ser aeróbicos evangélicos. Sus oraciones pueden ser pliegos de peticiones. Y sus ayunos, huelgas de hambre. No sirven para nada. Hay circunstancias en que todo lo místico de un individuo no sirve para nada. Por eso la palabra de Dios tiene la importancia más grande en la vida de un individuo. Déjeme leer el pasaje bíblico ahora. Yo a veces empiezo al revés. Primero predico, después leo la Biblia. Y algunos quedan todos confundidos. Pero usted puede mencionar la Biblia cada minuto y predicar una herejía. Y puede no leer la Biblia y predicar un mensaje bíblico. Esto de leer la Biblia aquí es una costumbre, no es que sea inspirado.
Pero escuche lo que dice la palabra de Dios. Póngame mucha atención. Le dije que Primera de Pedro está escrito para enseñarnos a batallar con los enemigos externos y Segunda de Pedro para enseñarle a batallar con el más grande enemigo que tiene, que es su viejo hombre. Aquí está el secreto. Dice el apóstol Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Notó? Eterno pasado ya fue dado. Todo lo que necesita para vivir, segunda de Pedro 1, versículo 3, todo lo que necesita para vivir y todo lo que necesita para su piedad. Piedad no es vestirse de una manera, puede vestirse santamente y vivir pecaminosamente. Todo lo que necesita, dice el apóstol Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida, todo lo que necesita para vivir, para ser un buen padre, para ser un buen hijo, para ser un buen empleador, un buen empleado, para vivir bien su sexualidad, para disciplinar bien a sus hijos, para vivir la vida del reino, para vivir la vida del señorío de Cristo, todo lo que necesita para vivir ya lo tiene. Y todo lo que necesita para la piedad, para relacionarse con Dios. La piedad no es una meta, es el resultado de una relación apropiada. No somos piadosos por hacer algo, somos piadosos por la santificación que Dios realiza en nuestra vida. Y el vivir bien, actuar bien, es respuesta a la santificación ya recibida. Así que el individuo tiene todo lo que necesita para vivir vidas exitosas, como todas las cosas que son necesarias para la vida, que son necesarias para la piedad. Note qué pasó. Os han sido dadas. Ya son suyas. Pregunta, ¿por qué no vivimos esa vida? Aquí está. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento, ¿no? Mediante el conocimiento de aquel que os llamó por su gloria y excelencia. No hay hijo de Dios que tenga que vivir vidas fracasadas. El hijo de Dios que vive vida mediocre no es por un problema divino, es un problema humano. Todo individuo tiene la capacidad, todo aquel que conoce a Cristo como su Salvador, que es un hijo genuino de Dios, no solo que tiene la posibilidad, tiene la obligación de vivir vidas exitosas. Definido el éxito no como lo que la gente busca, ganarse la lotería, tener dinero, fama, fortuna, placer. No, eso no es éxito. Salomón puede darle la respuesta en Eclesiastés. Se lo dice claramente Salomón. Salomón le dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra vanidad significa vacío, la repetición en el hebreo es énfasis. Salomón le está diciendo, vanidad de vanidades, el colmo de lo vacío es la vida. Y le da ejemplo. Le dice, cae la lluvia, se forman los ríos, se va al mar, el mar nunca se llena. Sale el sol, se evapora el agua, sube a las nubes, se condensa, cae la lluvia, cae la nieve, sale el sol, se derrite la nieve, cae el agua, se forman los ríos, va al mar, sale el sol, se evapora el agua, se forman las nubes, se condensa, cae el agua, se forman los ríos. ¿Ya se aburrió? Esa es la vida. Esa es la vida. Pero la conclusión de Salomón esa es la vida cuando el individuo quiere disfrutar la vida sin Dios. Por eso él termina su discurso y dice, el fin de todo el discurso es este. Teme a Dios. Allí no terminó. ¿Cierto? Dice algo más.
Teme a Dios y vive como te da la gana. Teme a Dios y siga haciendo lo mismo que hacías antes. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el fin de mi discurso. Así que el éxito para un cristiano no es tener dinero o fama, pero si lo tiene, es que teniendo dinero o no teniéndolo, teniendo lo que sea o no teniéndolo, usted viva para la gloria de Dios. El éxito es vivir para la gloria de Dios, cualquiera sea su circunstancia. Y es por eso que el éxito de la vida cristiana no depende de motivaciones humanas limitadas y egoístas, sino del propósito de Dios maravilloso para cada vida. Dios nos creó a todos con propósito. Él permitió que yo nazca en la última ciudad de Chile, abajo frente al estrecho de Magallanes. Hace unas semanas atrás estuve allí, fui a visitar mi ciudad, estuve predicando allí, luego me fui a la punta donde se encuentra el centro de Chile. La punta donde yo vivo, más al sur un poquito, está el centro de Chile. Y tenemos más de 5.000 kilómetros hasta Arica. El asunto es que nosotros tenemos también la Antártida. Así que el centro de Chile está allí, no está en el centro del continente, está al final de Chile. Así que estuve allí frente al estrecho de Magallanes, donde termina, ¿cierto? Donde termina Chile. Allí nací. Y de allí Dios me ha permitido vivir con propósito. ¿Cómo es posible que un muchacho que nació allá de padres cristianos haya llegado a convertirse en la persona que Dios me ha permitido ser? Yo nunca he tomado un curso de locución. Los profesores de comunicaciones en Colombia hacían escuchar mi programa a los muchachos para que practiquen. Los profesores de filosofía de algunas universidades pedían que escuchen mi programa y los jóvenes presenten un reporte cada fin de semana sobre uno de mis programas. Yo nunca tomé un curso de escritor, he publicado 16 libros y tengo más de 50 por publicar. Yo nunca tomé un curso para hablar en público, tenía terror de hablar en público, lloraba todas las veces que me subía al escenario. Nunca he tomado un curso para hablar en público. Reúno a miles de personas. ¿Sabe por qué? Porque Dios a ninguno de nosotros nos deja sin dones y talentos. El hecho de que usted no lo haya desarrollado no es problema de Dios. Aún más, no existe persona más infeliz en este mundo que la persona que teniendo talentos y dones nunca los usa. Esa es la persona infeliz. Aquel que Dios le dio el talento para ser escritor y no le escribe ni a la novia. Aquel que le dio el talento para ser músico y nunca hizo nada. El lugar más rico de El Carindiana no son los millonarios, es el cementerio. Allí en el cementerio, 1 metro bajo tierra, hay libros que nunca se escribieron, canciones que nunca se crearon, empresas que nunca se iniciaron, estudios que nunca se terminaron, matrimonios que nunca fueron felices, todo por ignorancia. Le doy mi último consejo. No contribuya a la riqueza del cementerio. Aprenda a pensar bien. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir vidas fructíferas y realizadas. Si usted no la vive,
es porque la vida no tiene sentido cuando no le hemos dado sentido a la vida, porque la vida es vacía cuando no la hemos llenado, y por la razón por la cual vivimos frustrados y queremos morir, es porque hay algo peor que morir, es vivir sin sentido. ¿Está viviendo usted con el sentido que Dios le ha dado? ¿Está sirviendo en su familia, en su iglesia? ¿Está sirviendo a Dios de la forma que debe? Si no lo está haciendo, este es un excelente tiempo para aprender a vivir. Amén. Puestos de pie, vamos a orar al Señor. Yo sé que después de un sermón como este es esencial que tome alguna determinación. Como dije ayer en mi plática, es independientemente de lo que decidan otras personas. Sus hijos pueden elegir destruirse. Usted no tome actitudes negativas para destruirse con ellos. Su cónyuge puede elegir vivir amargada. Usted no siga los mismos caminos porque van a ser dos amargados. Usted tiene que elegir vivir bien, aunque nadie más lo haga. Incline su cabeza y tome aquella decisión delante del Señor. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de empezar a abrir un mundo de misterios extraordinarios. Y ojalá que mis hermanos sean motivados a vivir una vida diferente después de esta serie de conferencias. Señor, que aquellos que han invertido en su educación, en su entrenamiento, se sientan contentos y que sigan instruyéndose apropiadamente. Nadie puede salir de lo que desconoce sin adquirir conocimiento. Te damos gracias por tu salvación. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, oramos.